Un segundo, segundo. A ver si está acá. La empresa Contabilidad 4 SAS es No, una pero no empresa. quiero que la leas, Sí, sino lo que yo quiero es que sí, vos te fijes, no es que vos no tenés el Excel, lo tenés ahí a mano. Estaban de los datos de los plazos de realización al costado, en el cuadro, ¿o sí, no? sí está. Para el ¿Qué año decía? 2000, para el año 2022 decía plazos, días operativos 360. Pero estaban puestos los valores. Estaban puestos los valores para el caso de las inversiones y de los créditos por venta y de los bienes de cambio para el 2022. Ellos tenían que calcular para el 2023. Bueno, a ver, ustedes se han puesto, pero absolutamente todos calcularon el plazo de realización de los créditos por venta para los 2 años y el plazo de realización de los bienes de cambio para los 2 años. Entonces ahí perdieron un montón de tiempo. Y decime, ¿y el de exigibilidad de los pasivos corrientes, de los bienes de las deudas comerciales estaba? Había que calcular el de las deudas comerciales, el de ¿De las los dos cuentas por años? pagar, ¿De los el dos de las años? cuentas por pagar de los 2 años, sí. Ah, bueno. Este, bueno, entonces, primero, chicos, lean los datos que tienen. Si ya está puesto ahí, no se pongan a calcularlo. Primero, ¿qué van a hacer ustedes? Yo les voy a compartir el... ¿Dónde estás? Creo que... Bueno, bueno. Ustedes dónde... no es la misma presentación que teníamos, pero al final de cada uno de los datos que ustedes tenían, esto como que no estaba, no recuerdo bien si estaba o no, pero está vacía. Lo primero que ustedes van a ver, ¿qué datos tengo puesto acá? ¿Y qué me dice? Porque podría haber dicho, en vez de plazo operativo, podría haber dicho antigüedad en vez de plazo de realización. Y si es antigüedad, ¿qué sería? Que me falta convertirlo en plazo medio, ¿me entienden? O si es plazo, lo mismo, es plazo total, salvo que me diga plazo medio. Entonces, si es plazo, yo tengo, y me da, ponele que acá me da de datos 20 y 30 para los créditos por venta, y yo sé que a ese plazo total lo tengo que pasar a plazo medio. Entonces, como es crédito por venta, ¿cómo harían para convertir un plazo de realización de los créditos por venta a un plazo medio de realización? Sumarle uno y dividirle dos. Perfecto. Y si yo tuviera puesto, por ejemplo, 249, el de plazo de los bienes de cambio, o que en vez de decir plazo dijera acá antigüedad de bienes de cambio, de créditos por venta. ¿Qué quiere decir eso? Es antigüedad. En el caso de los créditos por venta, es exactamente el mismo análisis que acabamos de ver, porque ustedes se acuerdan que el paso siguiente para que el crédito por venta se convierta en efectivo, no hay un paso siguiente, es solamente cobrarlo. Entonces, hacíamos lo mismo, 20 más 1 dividido 2. No me cambia para los créditos por venta si es antigüedad o es plazo de realización. Pero en los bienes de cambio sí me cambia, porque si dice antigüedad, lo que yo tengo acá es la primera partecita, que es el plazo de venta, lo que a mí me demora venderlo. Entonces, para convertirlo en plazo de realización, es decir, el tiempo que va desde que el bien de cambio se ingresa al patrimonio, se vende y después se cobra, ¿qué tengo que hacerle? A los 2,49, ¿qué le tengo que sumar? ¿Se entiende lo que estoy preguntando, chicos? Sí, profe. El Bueno, plazo medio de realización de los créditos por venta.
Claro, no es el plazo medio. Vos le vas a sumar el plazo total. A los 2,49 le vas a sumar los 20. Los 20, claro, los 20. Y ahí lo sumo. ¿Y ese qué va a ser? El plazo de realización total de los bienes de cambio. Pero para calcular el plazo de realización del activo, yo a este plazo lo tengo que convertir en un plazo medio. Entonces, el plazo de realización, ¿qué le sumaba a los 2,69? Los 20 de la etapa siguiente más corta, más líquida, más 1, y todo eso dividido 2. Bueno, ¿se entiende esto, chicos? Este va a ser el plazo de el plazo medio, perdón, de realización de los bienes de cambio. ¿Queda claro eso? Entonces, si tenemos el dato acá, no trabajemos de nuevo. Si yo te doy todo así, vos lo único que tenés que hacer esta antigüedad, convertirla en plazo de realización y después en plazo medio. ¿Sí? Bueno, lo mismo que si hubiera estado el dato para las deudas comerciales. ¿Estamos eso? Bueno, yo quiero que me hagan todas las preguntas de las dudas que tuvieran, porque el objetivo de esta clase es que aprendamos de los errores, porque yo creo que ustedes sí han estudiado, ustedes iban a clase, entonces yo creo que es un esfuerzo nada más para poder sortear esta situación, ¿sí? Bueno, veamos las Una, preguntas. Sí, sí, decime, Nor. Sí, una aclaración respecto a ese mismo tema que era la situación financiera. La pregunta para esa parte del examen, de acuerdo a lo que yo tengo, es indique si la situación financiera de corto plazo ha mejorado en el 2023. claro, Entonces, ustedes tienen que, primero que nada, identificar qué es lo que le están preguntando, o sea, tienen que hacer la comprensión del texto, qué es lo que dice esa pregunta. Entonces, ¿qué tienen que pensar? Desde el punto de vista de la teoría, tienen que ver cuál es el indicador que le va a contestar eso que le están preguntando. ¿Y cuál es el indicador? A ver, los escucho algunos. ¿Cuál es el que me concluye acerca si la situación financiera ha mejorado o ha empeorado en el 2023? ¿Cómo se llama el indicador? Primero tengo que tener claro eso, qué es lo que me están claro. preguntando y después buscar de la valija de herramientas que tenemos, que fuimos incorporando a lo largo del cuatrimestre, qué voy a utilizar para ser asertivo en la respuesta. Si me dicen situación financiera, a corto plazo, alguien se anima a decirme cómo se llama el indicador, no importa, cualquiera. El margen de cobertura era, profe. Perfecto, Perfecto. es el margen de cobertura. Entonces, cuando yo sé que el indicador es el margen de cobertura, ¿qué tengo que hacer? Poner la fórmula para tener en claro cuáles son los componentes de ese margen de cobertura. Y ahí sé que son la liquidez corriente y la liquidez corriente necesaria. Entonces yo tengo que ir con mis cálculos a eso, a armar esas dos incógnitas, el numerador y el denominador. Entonces ahí yo ya sé a dónde quiero llegar. Primero tengo que saber a dónde quiero llegar. Y acá tengo que saber que para concluir sobre la situación financiera en el corto plazo necesito llegar al margen de cobertura. Para eso tendré que haber estudiado o aprender a determinar el numerador, que nosotros lo estudiábamos la liquidez o la situación financiera en el corto plazo desde el punto de vista de la posición de los valores absolutos, nada más que era el activo corriente sobre el pasivo corriente y el denominador que ya tiene en cuenta los plazos. Entonces ahí tendré que ver de determinar la liquidez corriente necesaria. Pero yo para este ejemplo ya sé cuál es lo que yo tengo que responder y con qué herramientas tengo que responder. Si me dice Lo- situación financiera en el corto plazo, tengo que llegar al margen de cobertura. Si me quedo a mitad de camino, no podré responder.
es absolutamente correcto lo que está diciendo la profe Norma, porque muchos hicieron liquidez corriente, liquidez seca, liquidez ácida. Pero eso lo único que me hace ver que al cierre del ejercicio yo tenía tanto de activo corriente para hacer frente a un peso de pasivo corriente, nada más. En valores, yo tengo 2 pesos de activo corriente para 1 peso de pasivo corriente, pero en realidad yo no sé cuándo esos activos corrientes que tengo se van a convertir en efectivo y tampoco sé cuándo se va a hacer exigible mi pasivo. Vamos a un caso extremo, tengo una sola, que me dé 2 el índice de liquidez corriente, ¿sí? Y que yo tenga una cuenta de créditos por venta, una sola cuenta de créditos por venta que yo lo voy a cobrar a los 100 días. Pero tengo 200 pesos a cobrar a los 100 días. Y yo tengo que pagar 100 pesos de pasivo a los 30 días. ¿Cómo voy a hacer para pagar? Si yo recién tengo que esperar 90 días para cobrar mis 100 pesos y yo tengo que pagar mi pasivo mucho antes. Por más que tenga la mitad del pasivo, no voy a poder hacerlo. ¿Entienden? Entonces, ese indicador estático no me sirve para analizar. Yo tengo que ver, además de cuánto tengo de activo corriente para hacer frente a mi pasivo corriente, en qué momento esos activos se van a convertir. Y ese es el índice del margen de cobertura, que relaciona estos dos conceptos. El índice estático, que es la liquidez corriente, con un índice dinámico, que es la liquidez corriente necesaria. Eso es fundamental. Vamos al siguiente punto. Yo sé que esto ya lo han visto con Paula, pero no importa. Nosotros creemos que es importante remarcar y que ustedes nos pregunten a nosotros todas las dudas que tengan. Vamos a Y ver. Sí, a ver, perdón. un pequeño cierre de este punto B de la Sí. situación financiera de corto plazo. Entonces, cuando ustedes repasen, ¿sí? ¿Qué es la idea que tienen que tener? ¿Con qué indicador concluyen para el análisis de la situación financiera en el corto plazo? Eso primero. Y después yo me haría una tablita, un cuadrito, donde ponga situación financiera en el corto plazo y el primer indicador que tengo que poner es el margen de cobertura, porque ese es con el que yo voy a concluir. Y después me apoyaría con los otros que conforman ese indicador, que son la liquidez corriente y la liquidez corriente necesaria, y desagregaría y pondría las fórmulas y demás. Pero para eso ustedes necesitan haber elaborado ese concepto y tener presente a dónde quieren llegar, porque si no saben a dónde quieren llegar es difícil que respondan, ¿sí? Entonces, en el repaso, háganse una tablita, un cuadrito y separen situación financiera en el corto plazo, estos indicadores: margen de cobertura, liquidez corriente necesaria. También la liquidez ácida y seca, depende de la pregunta o cómo se formule el parcial, pero tienen que saber cuáles son los típicos indicadores para poder responder. Y eso se hace cuando ustedes han estudiado y están en el repaso. Ahí hagan ese cuadrito para tenerlo a mano y tenerlo muy presente y puedan ser como ya dirigido hacia dónde tienen que ir cuando ustedes lean lo que se les pregunta en el examen. Yo creo que ha pasado por ahí, ha faltado ajustar un poquito algunas cosas, quizás direccionar la pregunta a la herramienta que ustedes tienen. Bueno, Sí, eso nada más por el punto B. sí, y para concluir, entonces, si la situación financiera a corto plazo, hablamos de índices a corto plazo, activo corriente, pasivo corriente, pero la que me puede concluir es aquella que relaciona cuánto tengo de activo corriente, cuánto tengo de pasivo corriente y cuándo ambos conceptos son exigibles o se convierten. Y ese es el margen de cobertura. Margen de cobertura, liquidez corriente sobre liquidez corriente necesaria para que sea una situación buena, tiene que ser mayor a 1. Quiere decir que se puede cubrir la totalidad de los pasivos Así. corrientes asumidos en tiempo y forma y tiene un pequeño margen de seguridad. Como mínimo me debería dar igual a 1. ¿Estamos? ¿Hay dudas sobre esto? No había mucho problema en cuanto al cálculo de los índices. Vamos acá, vamos un minutito, ya que estamos ahí, no nos vamos. Repasemos. Acuérdense, créditos por ventas. Ustedes, bueno, lo hacen al revés, pero es lo mismo. Créditos por ventas promedio, o sea, tomo inicio más cierre, dividido 2 por 365, dividido ventas,
ventas más IVA, acuérdense, no se olviden de sumarle el IVA, o al revés, venta dividido crédito por venta y después de ese valor es la rotación, hacen 365 dividido ese valor y le va a dar días. ¿Estamos? 105 días. Para sacar el plazo medio, le sumo 1 y lo divido entre 2 y ahí me da el plazo medio. Vamos al siguiente. Bienes, cambios, promedio. La antigüedad de los bienes de cambio. Es plazo que hay de demora para poder venderlos. Esa partecita del cálculo. Ahí va a ser lo mismo. O ustedes creo que hacen costo de la mercadería vendida sobre bienes, cambio, promedio. Inicio más cierre dividido 2. Y después hacen 365 dividido ese valor que obtuvieron y les va a dar una rotación. No, está bien. Hicieron así. Costo mercadería vendida sobre bienes de cambio promedio, eso le da un valor y hacen 365 dividido el valor y le da esta antigüedad. Esta antigüedad es lo que hablamos recién cuando empezamos la clase. Es la cantidad de días de espera que tengo desde que compré hasta que vendí. Pero ahora yo tengo que sacar el plazo de realización. Para sacar el plazo de realización, a los 287, ¿qué le sumaba? Los 105 que están acá arriba. Bueno, acá no están los valores porque yo lo cambié, pero son los 105 de acá que saqué de la antigüedad de los bienes de créditos por venta. Entonces es más 187 más los 105 más 1, no, perdón, ahí estamos. Más 187 más 1, lo estoy confundiendo, ahí está. Ese es mi plazo de realización. Esto es lo que me demora mis bienes de cambio desde que lo compro hasta que se convierte, hasta que cobro el crédito que se generó por la venta. 393 días, esa es la espera que yo tengo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Yo no puedo usar este para mi cálculo del plazo de realización de los activos corrientes. Lo tengo que convertir en un plazo medio. ¿Cómo hago para convertirlo? Al plazo de realización, a estos 393, le sumo que el plazo de realización de la etapa siguiente más líquida, que son los créditos. Entonces voy a hacer 393 más 105, me va a dar los 499, más 1 dividido 2. ¿Sí? Y así saco el plazo medio. Y este es el que voy a usar cuando hagamos el cuadrito. ¿De eso hay dudas respecto de esto, chicos? ¿Se entiende? Sí, profe, lo entiendo. Bueno, ahora vamos a lo del pasivo, que ahí muchos estuvieron encaminados, pero por ahí no lo terminaron a armar. ¿Cómo saca? La única que nosotros teníamos que calcular era solamente el de las cuentas comerciales, las por deudas, pagar. exactamente, las deudas comerciales. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Tomábamos las deudas comerciales promedio, inicio más cierre dividido 2. Eso era en el 2023. Pero en el 2022 me decía que los valores que ya estaban puestos eran representativos de promedio, entonces no hacía promedio, directamente lo usaba. ¿Sí? Sobre compras a crédito con IVA. Entonces nosotros ahí tenemos que armarlo. Lo primero que teníamos que sacar es el monto de compra. Lo que teníamos como dato es la existencia inicial de bienes de cambio, la existencia final y el costo. O sea que si yo despejo, me da que las compras son 517. Y esto es lo que voy a poner acá. A esas compras, ¿qué le voy a sumar? Los gastos operativos. Pero dentro de los gastos operativos hay conceptos que no representan compras de bienes y servicios a proveedores. Entonces esos los tengo que eliminar. Y ahí me decía que dentro de estos valores teníamos el 10% de la amortización. Lo tengo que sacar porque la amortización no me va a traer aparejada una deuda comercial. Entonces la elimino. Y elimino los sueldos porque tampoco los sueldos forman parte de las deudas comerciales. Tienen un rubro específico, que eran el 15%. Entonces, ¿qué hago? Hago la sumatoria de esto, de las compras más los gastos, a lo que le estoy restando las amortizaciones y los sueldos, y me da un subtotal. Y yo ya sé que a ese subtotal le tengo que agregar el IVA. Entonces hago ese subtotal por el 21%, me va a dar el IVA, y sumo el subtotal más el IVA, y eso es el total de las compras a crédito, que es la que voy a poner en el denominador de lo que me faltaba de la fórmula. ¿Sí? Entonces me da 75 días.
pero ese es mi plazo total de exigibilidad de mis deudas comerciales. Y yo sé que para el uso, a calcular el plazo medio de exigibilidad de los pasivos, no me sirve. Lo tengo que convertir en un plazo medio. ¿Cómo lo hago? A los 75 le sumo 1 y lo divido entre 2 y me da 38. Y ese es el valor que yo voy a usar en el planteo. Ahora, ustedes lo primero que tuvieron que hacer es, antes de empezar a hacer todos estos cálculos, es fijarse si en el planteo no está el dato. Si en el planteo no está el dato, lo calculo. Si en el planteo está el dato, calculo solamente el dato que me falta. Y no estoy perdiendo el tiempo en hacer un montón de cálculos cuando yo ya los tengo calculados directamente en el planteo. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Se han demorado calculando todo de nuevo. ¿Estamos? Bueno. Entonces yo ya hice todos los cálculos y estoy en condiciones de aplicar esta formulita. Caja y banco por el plazo de realización 0, inversiones no tenía, créditos por venta por el plazo medio de realización que calculamos, 53, los bienes de cambio por el plazo medio de realización que acabamos de calcular, sumo y luego divido y me da 175 días. Vamos con el pasivo, es el mismo mecanismo, las cuentas por pagar por el plazo medio que acabo de calcular y cada una de las deudas por los plazos que figuraban en el planteo. Divide y me da 58 días. Y ahí ya tengo todos los datos para calcular la liquidez corriente necesaria. Traslado el 175 y el 58 y me da 3,02. Bueno, puede ser que no sean los valores porque, como les digo, yo estaba trabajando y cambié los valores. Así que puede ser eso. Puede ser que no haya sido 302. Entonces, ¿ahora qué me queda? Yo ya tengo la liquidez corriente, acabo de calcular la liquidez corriente necesaria, entonces, ¿qué hago? El margen de cobertura. Liquidez corriente sobre liquidez corriente necesaria, y me da 0,40. Y nosotros sabemos, para que la situación sea buena, para que la empresa tenga una buena situación financiera a corto plazo, en donde puede cumplir con sus compromisos en el corto plazo en tiempo y forma, ese valor tiene que ser como mínimo igual a 1 y de ahí para arriba. En ninguno de los casos era 1, sino que era muy por debajo e inclusive la situación se había deteriorado en este año con respecto al año pasado. ¿Sí? Entonces, si le pregunta, si el enunciado dice, la empresa, indique si la situación financiera a corto plazo ha mejorado en el 2023, no, la situación financiera a corto plazo en el 2023 ha desmejorado por tal cosa. ¿Se entiende? Pero tienen que contestar. Y si dijera indique verdadero o falso, pongan falso por tal cosa. ¿Estamos, chicos? Bueno, Sí, profe. ahora sí, vamos al punto A. Dice, la empresa, a pesar de estar menos endeudada en el 2022, en el 2023 lleva una mejor política de endeudamiento. Acá ya mismo te está diciendo que con el índice de endeudamiento no me sirve, porque fíjense que te lo está separando en dos partes. Dice, está menos endeudada. Si está menos endeudada, ¿qué índice tengo que calcular? ¿Cuál creen ustedes que tengo que usar para esta partecita de menos endeudada, nada más? El ¿Cuál índice de índice? endeudamiento. Perfecto, porque el índice de endeudamiento me mide el nivel de endeudamiento. ¿Cuán endeudada está? Entonces yo calculo el índice de endeudamiento. Pero después me pregunta que, porque está menos endeudada, que a pesar de estar menos endeudada, llevó una mejor política de endeudamiento en el año 2023. Y para saber la política de endeudamiento, yo necesito, con el índice de endeudamiento no me alcanza, porque el índice solamente ve una partecita de la política, ve el nivel, cuán endeudada está. Pero a mí me falta, además de verle el nivel de endeudamiento, el costo del endeudamiento. Y la fórmula que a mí me permite, o la herramienta que a mí me permite poder evaluar si la política de endeudamiento ha sido buena o mala, es el efecto palanca. Porque ahí sí, el efecto palanca contempla costo de endeudamiento y nivel de endeudamiento. Vos, Normita, cuando quieras me parás, ¿no? Sí, 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 Bueno, sí. No, está perfecto así desagregar. Por eso yo creo que todo
radica en interpretar la consigna. Chicos, ahí la contadora les desagregó esa consigna en dos partes y para eso ustedes tienen que conocer qué mide cada herramienta que tienen. Entonces, en el repaso, ustedes cuando pongan el análisis de la situación financiera en el largo plazo, que es a lo que los está llevando, ¿qué tienen que poner primero? Primero tienen que poner la política de endeudamiento y ahí repasan de paso la inmovilización con el índice de inmovilización, ¿sí? Este es el punto 1, ¿no, Norma? Yo ahora no estaba viendo el punto 1. Ah, no sé cuál estabas viendo. No, El pero de la... estabas desagregando el índice de endeudamiento con el nivel de endeudamiento Ah, perdón, sí. y la Sí, está bien, está bien. política de endeudamiento con el efecto palanca. Entonces, cuando van a la Exactamente. política de endeudamiento, si les ha convenido o no endeudarse, entonces ¿a dónde van? A la situación económica, donde uno de los indicadores es justamente el efecto palanca que les relaciona la rentabilidad financiera con la rentabilidad económica. Y bueno, ahí Exacto. hacen ustedes la vinculación. Y eso también un poco para cerrar lo siguiente, cuando se hace una conclusión general, que acá estamos haciendo conclusiones específicas en función de la consigna, pero si fuera una conclusión general, ustedes no tienen que olvidar el todo, que todo el análisis se interrelaciona, porque lo que sucede en un aspecto de largo plazo después tiene su connotación en el corto y lo que pasa en la situación financiera afecta a la situación económica. Así es decir, que todo está interrelacionado. Pero para esta pregunta en particular, ustedes tenían que en la lectura desagregar y decir, esta primera parte está hablando de tal indicador y la segunda parte, cuando me habla de política de endeudamiento, me está llevando a tal o cual indicador. Por eso es esencial la teoría. La teoría tiene que estar muy clara el concepto al que se refiere cada indicador, porque si no va a ser difícil encontrar o pegarle o acertarle de casualidad qué tengo que usar, ¿sí? Seguramente ustedes saben las herramientas, pero está faltando un poquito eso, el vincular la herramienta con la consigna, ¿sí? Ir directamente y ser asertivo a lo que les preguntan, para no demorar y que les alcance el tiempo, que les resulte suficiente. Fíjense que acá les dijo Norma, el índice que me mide la política es el efecto de endeudamiento, efecto palanca. ¿Cómo era? Rentabilidad financiera sobre rentabilidad económica. Y acá hubo un error. O sea, la rentabilidad financiera no hubo problema. Ah, sí, sí hubo un problema. Vamos al enunciado. Miren. ¿Qué teníamos nosotros en el estado de resultados? Venta, costo, resultado bruto, gastos operativos, resultados financieros generados por activo, resultados financieros generados por pasivo, resultado neto. En algún momento, ahí dice impuesto a las ganancias, en ningún lado dice, ¿no es cierto? Y nunca vimos en clase que nosotros le teníamos que agregar al índice el efecto palanca. Yo no sé por qué alguien, un par, agarraron y calcularon el 35% de sobre la utilidad del impuesto a la ganancia y lo agregaron. No tiene nada que ver. Ustedes, nosotros tenemos en estado de resultados y sobre esto vamos a trabajar. Pero acá yo quiero recalcar algo que yo ya se los había dicho en la teoría, pero que falló ahora cuando decimos ¿Yo qué tengo acá? Resultados financieros generados por activos y resultados financieros generados por pasivos. De estos dos, ¿cuál es el costo del endeudamiento? El costo que de haber tomado plata prestada de tercero me generó. ¿Cuál de estos dos columnas? De esta, los 60.000, los 140 o la suma de los dos. Generado por pasivo, profe. Perfecto, esta es solamente la que es costo de endeudamiento, esta partecita. Entonces, yo para el efecto, para la rentabilidad financiera no había problema porque tomaba los 10.000 y los 128 porque es después de intereses. Pero donde hubo el problema es la utilidad
antes de intereses e impuestos. A este renglón va, ¿sí? ¿Yo qué tendría que haber hecho? Al resultado bruto le resto los gastos operativos y le sumo los resultados financieros generados por activo. Y esa es la utilidad que yo debo considerar para calcular la rentabilidad económica, que es aquella que contempla la totalidad, cómo me han rendido la totalidad de las operaciones, tanto operativas como no operativas, excluyendo a los resultados financieros generados por pasivo. Entonces, tengo que contemplar toda la administración de toda la empresa, pero no tener en cuenta cómo financié mis inversiones y cuál fue el costo de financiar esas inversiones. Entonces, excluyo únicamente esta partecita, pero tomo todo esto. Y muchos, porque leyeron resultados financieros generados por activo, lo tomaron como restando. Y no es restando porque justamente acá son resultados financieros generados por activo que me generaron una ganancia. Entonces yo tenía que al resultado bruto restarle los gastos operativos, sumarle esa ganancia que es un resultado financiero generado por activo y recién este es el resultado que nosotros íbamos a trabajar sobre este. ¿Se entiende, chicos? Ese fue el error generalizado, ¿no? Yo, Chicos, disculpen algo. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros vimos los prácticos de situación económica, yo empecé el trabajo práctico diciendo que los minutos que uno a veces considera que pierde en ordenar los resultados, el estado de resultado, son re importantes, no se pierden, se ganan, porque no sabemos cómo puede ser, digamos, el enunciado acerca de las rentabilidades, pero sí o sí nosotros tenemos que tener muy en claro cómo es el orden del estado de resultados. Y eso es lo que le estaba diciendo la contadora. Puede venir de mil maneras un estado de resultados, pero ustedes tienen que saber hasta dónde se corta el resultado generado por activo y dónde empiezan ya los conceptos que tienen que tener con la política de financiación que adoptó el ente. Entonces hay que saber marcar justamente esa línea que puso la contadora, utilidad antes de intereses e impuestos, que va a ser el numerador de la rentabilidad económica. Si desde ahí nosotros no ordenamos el estado de resultado y no sabemos cuál es el concepto que tiene que ir en cada indicador, difícil va a ser que lleguemos a buen puerto, porque el resultado del efecto palanca nos va a dar cualquier cosa. Entonces, esto que acaba de decir Norma es tal cual. Miren, si yo lo hubiera ordenado, yo después de gastos operativos, ¿qué pongo? Utilidad operativa. Entonces, al resultado bruto le resto los gastos operativos y quedo la utilidad operativa. Después, esto que dice resultados financieros generados por activos, vendrían a ser los otros ingresos y egresos, forma parte de eso. Se lo sumo, bueno, es que yo modifiqué la fórmula, y me queda la utilidad antes de intereses e impuestos, que es la que voy a considerar para calcular la rentabilidad económica. ¿Sí? Eso. Otra cosa, ¿cómo es ese activo? Activo promedio. No se olviden de hacer los promedios, por favor. No se olviden. Entonces, fíjense, ¿cuál era una vez que ya calculamos la económica y la financiera, lo reemplazamos en el efecto palanca, resultado rentabilidad financiera sobre rentabilidad económica, y me da, en este caso, mayor a 1, pero porque yo cambié los valores, chicos, no eran los valores que daban en el parcial, creo. Bueno, si me da ese valor, si es mayor a 1, fue una buena política, y entonces aquella en donde haya tenido una mejor política de endeudamiento es aquella donde ha tenido un efecto palanca mayor. Ahora decía, la empresa estaba menos endeudada en el 2022, no, ¿cómo dice? A pesar de estar menos endeudada en el 2022, esa es la propuesta. Entonces yo tengo que ir a ver el índice de endeudamiento y ver efectivamente si en el 2022 tenía menos nivel de endeudamiento, que el índice de endeudamiento era menor en el 2022.
Si era menor, hasta ahí sí es verdadera la aseveración. Y después me dice que a pesar de que en el 2022 el estar menos endeudada, en el 2023 llevó una mejor política de endeudamiento. Siempre nosotros suponemos que si está menos endeudada va a ser mejor la política de endeudamiento, pero eso no sabemos que no es así, no necesariamente es así. Entonces, una vez que vi que si estaba menos endeudada, continúo con el efecto palanca. Si el efecto palanca en el 2023 es mayor que en el 2022, entonces es correcta la aseveración, porque es lo que me decía. Tengo un menor nivel de endeudamiento en el 2022, pero en el 2023 llevo una mejor política de endeudamiento porque le da un efecto palanca mayor. Chicos, como les repito, no eran estos los valores que estaban en el parcial, pero mi idea es que ustedes sepan cómo tienen que contestar, cómo tienen que leerlo. Y otra cosa, ustedes resulta que calculan la empresa, a pesar de estar menos endeudada en el 2022, y calculan el índice de endeudamiento. Y les da que en el 2022 está más endeudada. No pueden terminar ahí la solución. Ya saben ustedes que es falso, pero ahora a ustedes les queda ver la otra parte de la aseveración que me dice, que habla de la política de endeudamiento. No me puedo quedar con la mitadcita de resuelta, porque yo, ¿cómo voy a saber que ustedes realmente sabían cuál era el índice que mide la política de endeudamiento? Entonces ustedes calculen todos los índices que deberían aplicar en función de lo que se les está pidiendo y después, en base a los resultados, van a decir si es verdadero por esto y falso por esto. ¿Entienden? ¿Queda claro eso, chicos? Sí, profe. Bueno, ahora Y vamos a acá, la... Sí, sí, un sí, momentito Normita. antes de terminar, la misma recomendación. Es decir, cuando ustedes estén repasando, háganse la tablita y pongan situación económica. ¿Con qué indicadores ustedes trabajan? Pónganlos, estudien los conceptos, familiarícense bien con la teoría. Eso es fundamental porque entonces la lectura a ustedes se les agiliza un montón, si no, a todos nos superan las dudas, pero en la medida que ustedes se apoyen más en la teoría, con más fluidez van a poder desarrollar todo lo que sea la parte práctica. Así que en el repaso hagan eso, por favor. Vamos al punto C. Dice, la empresa obtiene el retorno de su inversión en el 2023 por una mayor rotación de su activo, a pesar de obtener un menor margen de utilidad. ¿Sí? Bueno, fíjense, acuérdense que Dupont muestra el verdadero retorno de la inversión, muestra cómo la empresa obtiene su ganancia, sus utilidades, su rentabilidad, ¿sí? Y me dice que obtiene su rentabilidad de dos formas, de una mezcla de la rotación de su inversión respecto del nivel de venta y por el margen de ganancia que obtiene cada vez que rota, ¿no es cierto? Y acá tenemos la formulita. Y la mayoría sí interpretó que era Dupont. Pero ¿cuál fue el problema? El problema que, fíjense qué me dice, no han leído. Dice, el retorno por una mayor rotación de su, ¿qué dice? De su activo. Y ahí me está diciendo, ¿qué rentabilidad voy a tomar? ¿Qué hicieron todos? Tomaron la rentabilidad del patrimonio neto, pero acá nunca me habló de la inversión de los propietarios ni del patrimonio neto. ¿Ahí qué me habló? Me habló del activo. Y si me habla del activo, ¿de qué rentabilidad estoy trabajando? ¿Con qué rentabilidad? Esto te lo estoy preguntando a ustedes. Mayor rotación de su activo. ¿Qué rentabilidad trabaja con activo? La rentabilidad económica. Exacto, entonces yo tendría que haber hecho Dupont con la rentabilidad económica. Utilidad antes de intereses e impuestos sobre ventas por 100 por ventas dividido el activo promedio. ¿Sí? Que si yo ya le hice el cálculo antes del activo promedio para la renta, el efecto palanca, y lo copio directamente, no tengo que volverlo a calcular. Lo mismo que la utilidad antes de intereses e impuestos. Ya como dijo Norma, ustedes ya habían hecho la adecuación del estado de resultados, ya directamente lo traen al valor. Además, ni siquiera te tenían que ir al estado de resultados, ya lo habían usado para calcular la rentabilidad económica.
Entonces era trasladarlo nomás a los valores, ¿ves? Los 151 dividido las ventas por ventas sobre el activo promedio, que yo ya lo había calculado. Pero el error grande fue no interpretar sobre cuál de los capitales estábamos trabajando. Y ahí me lo decía bien clarito. Entonces eso fue por falta de lectura concienzuda de qué es lo que le está pidiendo. Sí interpretaron que era DuPont, pero no se dieron cuenta que no hablábamos del patrimonio neto, sino del activo. ¿Está bien, chicos? Bueno, entonces, veamos qué me dice. La empresa obtiene retorno de su inversión en el 2023 por una mayor rotación de su activo, a pesar de obtener un menor margen de utilidad en el 2023. Vamos a ver. ¿Cómo era la rotación del activo? Veces. ¿Sí? En el 2022, ¿cuánto rotaba su activo? 0,76. En el 2023, ¿cuánto rotó? 0,63. O sea que en el 2023 tuvo menor rotación. Y acá me dice que fue mayor. Entonces ya ahí ya sé que es falso por esa parte. Y me dice que obtiene un menor margen en el 2023. Y veamos si esa parte es verdadera. Pero la inversión, pero ya está mal. Entonces nosotros vamos a contestar. Es falso, ¿por qué? Porque en el 2023 tiene una menor rotación de su activo y un menor margen de utilidad que lo que ocurría en el 2022. ¿Se entiende? Lo completan y responden completo. Pero ustedes sí interpretaron el índice. La mayoría supo que era DuPont. Algunos no, pero sí, la mayoría supo. ¿Sí? Preguntas sobre esto. Bueno, vamos al otro. Punto D. Decía, la empresa cubre más rápido sus costos totales en el 2023. No sé si alguien creo que un par nada más lo sacaron. El resto nadie se dio cuenta que cuando yo hablo de que cubre sus costos totales, estoy hablando de una herramienta que vimos que me permitía determinar el nivel de venta necesario para no ganar ni perder. Y a partir de ese punto, de ese nivel de actividad, la empresa empieza a obtener ganancias. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era esa herramienta? El punto de equilibrio. ¿Estamos? Acuérdense, si aquella empresa que cubre más rápido sus costos, ¿eso qué quiere decir? El momento en donde la empresa alcanza a cubrir todos sus costos, en ese momento no gana ni pierde. ¿Y cuál es la herramienta? La del punto de equilibrio. ¿Cómo es la fórmula? Esta que está acá. Costos fijos dividido 1 menos costos variables sobre venta. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero antes de empezar a trabajar? ¿Cómo voy a clasificar los costos? Y entonces, ¿a dónde me voy a ir? Al planteo, donde me decía, ¿qué me decía el planteo? Bueno, ¿dónde está acá? Los gastos operativos con... No, lo borré. No, acá está. El costo de la mercadería vendida y el 50% de los gastos operativos son variables y el resto son fijos. Entonces, ¿qué hice? Costo variable, ¿cuál era? El costo de la mercadería. Es el primero. ¿Y después qué era? El 50% de los gastos operativos. O sea que me fui al estado de resultado, tomé los gastos operativos, lo multipliqué por el 50% y esa partecita era costo variable. Lo sumo y es el total de costos variables. Vamos a los costos fijos. ¿Qué eran los costos fijos? El 50% de los gastos operativos más los gastos financieros. Y esos son los costos fijos totales. ¿Y ahora qué me queda? Simplemente reemplazar en la fórmula. Entonces, fíjense, en el 2023, para, para cubrir sus costos totales, la empresa necesitaba vender 910.800 pesos. En el 2022, para cubrir sus costos totales, la empresa necesita vender 667 pesos. ¿En qué año cubre más rápido sus costos totales? En el 22,
Exacto, porque necesita En el menor 2022. nivel de actividad. Exacto, necesita menor nivel de actividad para cubrir sus costos totales. Y a partir de la unidad que exceda ese monto de venta, empieza a obtener ganancias. Fíjense que es mucho menor el nivel de venta que requiere acá que el que requiere en el 2023. Entonces, es falso, ¿sí? Pero fíjense que no eran preguntas difíciles, era cuestión de sentarse tranquilos y de leerlo y de prestar atención a detalles que hacen ¿cómo se llama? A poder solucionarlo bien al tema, ¿sí? ¿Alguna duda sobre esto? Vamos al punto E. Miren lo que decía el punto E. La empresa vio deteriorada su situación económica en el 2023 al necesitar más meses de venta para cubrir sus pasivos. Me lo está diciendo cuál es el índice que yo quiero que utilicen. ¿Cuál era? Pasivo sobre ventas mensuales. ¿Se acuerdan que lo vimos? En el numerador, ¿qué iban? Bueno, creo que ahí está. En el numerador van a ir los pasivos totales y en el denominador las ventas mensuales. ¿Cómo calculo las ventas mensuales? Al total de ventas que venía en el estado de resultados lo divido entre 12 y ahí me va a dar las ventas mensuales. Divido pasivos, divido ventas mensuales y me va a dar que en el 2023 necesitaba casi 12 meses para cubrir 12 meses de venta, casi todo el año de venta para poder cubrir mis pasivos. Mientras que en el 2022 solamente con 9 meses de venta yo podía cubrir mis pasivos. Entonces la situación mejoró o empeoró. ¿Qué creen ustedes? ¿Mejoró o empeoró? Empeoró en el 23. Exacto, Perfecto. exacto. Entonces, la empresa bilateral efectivamente, es verdad, necesita más meses de venta para cubrir el pasivo en el 2023 que en el 2022, por lo tanto es verdadero. ¿Estamos? Entonces, chicos, presten atención. Es más, acá el mismo planteo le decía cuál era el índice que tenían que usar. No había que usar otra cosa más que esto, ¿sí? ¿Alguna duda, chicos? El parcial va a ser similar, algo similar, ¿no? Porque no le hemos pedido nada que no hayamos visto durante el desarrollo de la materia, porque nuestra política en la cátedra es nunca pedirles algo que no hubiéramos desarrollado durante el dictado de la materia. Lo que a ustedes les falta es estar tranquilos, mirar cuáles son los datos que tenemos. Si ya está el calculador, no me pongo a verificar si me daba 30 realmente o no me daba 30, porque miren el tiempo precioso que se pierde. Mira, si yo tengo estos datos y voy a ver, ¿qué dice antigüedad? Bueno, antigüedad. Yo ya sé que no voy a aplicar la formulita de crédito por venta promedio, nada, porque ya me lo dieron. Lo único que yo tengo que hacerlo es convertirlo en plazo medio de realización. ¿Y acá qué me dio? La antigüedad de los bienes de cambio. Entonces, ¿qué tenía que hacerlo? Convertirlo en plazo de realización y después en plazo medio de realización. Ahora, si no me dice antigüedad y me dice plazo, yo sé que es plazo total. Entonces, a esto lo convierto en plazo medio, a esto lo tengo que convertir en plazo medio. ¿Estamos? Y si tienen duda, se le agarran y preguntan. Porque ninguno se rimó haciendo una pregunta. Y si tenían duda, ¿por qué no se pararon? Yo no les voy a decir que usa este índice, pero podría ser que hubieran tenido la duda, ¿esto es plazo medio, es plazo total, cómo es? Y me preguntan y yo lo aclaro, ¿entienden? Pero lean la consigna, vean los datos, usen los datos que ya tienen, no gasten el tiempo en lo que no tienen que gastar tiempo. Otra cosa, en los créditos por venta, si hay previsiones que están neteando para deudores incobrables que están neteando créditos por venta, sí la tienen que tener en cuenta para el cálculo del plazo de realización de los créditos por venta. Pero acá yo no tengo previsiones. En ningún lado hay una nota
que diga que dentro del rubro créditos por venta están incluidas previsiones. Y acá sí hay unas previsiones, pero estas previsiones no tienen nada que ver con la previsión de deudores incobrables. ¿Y por qué lo digo? Porque hay dos personas que a los créditos por venta le sumaron las previsiones estas. Y estas no tienen nada que ver de la previsión de deudores incobrables. Porque si yo tengo previsión de deudores incobrables, van a estar neteando el rubro créditos por venta, no van a estar expuestos en un renglón específico abajo en el pasivo. ¿Se entiende eso? Estas previsiones no tienen nada que ver, así que no mezclen las cosas. Necesito decirlo, que por ahí les causa duda a los otros, pero necesito que la gente que lo hizo se dé cuenta que no tienen nada que ver estas previsiones con la previsión de deudores incobrables. Entonces, a estas previsiones, si están puestas dentro del pasivo como un rubro específico, no se relacionan para nada con los créditos por venta. Entonces, ni se las tiene en cuenta. Se trabaja con el rubro créditos por venta. ¿Estamos? Vos, Normita, ¿tenés algo más Sí, para...? sí, como criterio en general, entonces tanto cuando determinen los plazos medios de realización como los plazos medios de exigibilidad, ¿qué es lo que tienen que ver? Primero el enunciado, si tienen el dato específico, tienen que usar el dato específico. Buscarán plazo medio cuando no tengan el dato o cuando lo tengan semi elaborado, como ha sido en el enunciado para los créditos por venta y para los bienes de cambio. Pero tanto para uno como para los rubros del activo como los rubros del pasivo, ustedes tienen que ver si tienen el dato específico, usan ese directamente. Quizás por alguna razón en el parcial ya se le da el plazo medio y tienen que usar el plazo medio directamente, ¿sí? Entonces, lean, lo más importante es la interpretación que ustedes hagan de la consigna. Y si hay alguna duda, no reparen en levantar la mano, en pararse, en preguntar. Entonces haremos extensiva la respuesta para todos, porque a lo mejor alguno no se animó y no hizo la consulta, pero no se queden con la inquietud y demoren. Los tiempos son los necesarios. Lo que sí hay que saber a dónde tenemos que llegar para que el tiempo y el esfuerzo realmente valga la pena. Yo estoy Otra convencida cosa, de que les va a ir mejor ahora. otra cosa, que administren bien sus tiempos. Entonces, si ustedes saben que lo que más les lleva tiempo y más se demoran y están dando vueltas es el cálculo de los plazos de realización y exigibilidad y todo eso, entonces les sugiero contesten todas las otras preguntas, aunque no respondan al orden, pero pongan bien pregunta 1, pregunta 2 y después dejen para el último la pregunta que más les cuesta, para que después ya, tranquilos, ya saben que van a tener una base, que son las otras preguntas que ya han tenido el tiempo de poderla desmenuzar bien, la han hecho bien, y ya les queda el tiempo suficiente para tranquilos hacer todos los cálculos que demanda el plazo de realización y exigibilidad. ¿Estamos? Esa es sugerencia mía, pero porque muchos se quedaron con todos los cálculos y llenaron 3 hojas, porque me daba una pena, a mí yo me sentía mal de ver todo el trabajo que hicieron y desarrollaron y después no les alcanzaban ni para un 2. Entonces, organícense, vayan respondiendo los que saben perfectamente, pónganlo bien completo y después ya empiezan a ellos que tengan más dudas a desarrollarlos, a los otros que les cuesta más o tienen más dudas. Pero ustedes ya se aseguran tener una nota mínima con los puntos que ustedes saben que están bien. No sé, Normita, si tenés algo más para hacer. No, es lo que les repetí desde un comienzo. En el repaso hagan su tablita de qué significa cada indicador y pongan el indicador al lado y repasen con eso en mano, porque tienen que tener clara la teoría y así ustedes van a reforzar.
porque por ahí mirando el práctico medio que se pierden en el todo, pero hagan el ejercicio de leer la teoría y de hacer el trabajo práctico, por más que sea un recuperatorio, siempre es válido, ¿sí? Eso nada más por ahora. Bueno, no sé si, acuérdense, a ver, ¿quiénes recuperan? A ver dónde está, para, ya le... ¿Está? No. No sé si se las pasé, acá está. Recupera, o sea, ¿quién está en regular? Vamos a decir así. Gorena Villalba, que quedó fuera de la promoción, pero está Promoción. regular. Hurtado Luis, y también está regular, y Villa Carolina está regular. Son los tres que han quedado regular. ¿Sí? Tercero María Belén, no se quede ahí. Tercero María Belén. Sí, profe, ¿Quiénes van porque yo no me presenté a rendir el martes. Sí, me han dicho que te agarró la lluvia. Sí, Creo vos profe. sola que se te inundó. Sí, estaba espantoso Sí, ese día. Bueno, así que vos vas al recuperatorio, tranquila, sí. ¿sí? Bueno, y todos los otros recuperan, menos, bueno, Claudia, que lamentablemente los dos parciales los tiene desaprobados. De ahí todos tenemos la posibilidad de recuperar, excepto, bueno, los que no rindieron nada, ¿no? Por supuesto. Así que el recuperatorio lo vamos a hacer, ¿qué día hemos pensado, Normita, vos te acordás? En principio estaba pensado el día martes, pero bueno, no Ajá. sé. Si les parece, ustedes ya hoy o ayer, hoy tuvieron las notas, tienen todo el fin de semana tranquilos para estudiarlas. ¿Quieren que la hagamos el martes? Profe, la Sí, profe Paula les había comentado a los chicos que era el 14, el jueves 14 el recuperatorio. el jueves 14. Ajá. Bueno, sí tenemos tiempo para la regularidad. ¿De cuánto teníamos el Sí, plazo para la regularidad? hasta el 25. Acá no, en Tartagal. Sí, sí, Ah, bueno. Entonces sí también. estamos con los tiempos bien. Sí, sí, Ah, estamos bien, bien con el profe. tiempo. Lo dejamos entonces para el jueves 14. Jueves 14. Bueno, Sí. bueno, bueno. Escúchenme, si ustedes, en principio no estaba prevista una clase este martes, pero si ustedes tienen dudas, tienen cosas que quieren que lo veamos de nuevo, me avisan, yo voy a pedir un aula azul y lo vemos tranquilos, ¿sí? Es Así, importante que aprovechen todas las oportunidades que tengan de hacer la consulta, pero nosotros esta vez hicimos como avanzamos sobre la pregunta, pero a nosotros nos interesa también saber qué dudas tienen ustedes. Por eso el martes, si necesitan la clase, nos avisan, ¿sí? Nos avisan el lunes para pedir el aula para el martes, pero es importante que aprovechen el fin de semana y de alguna manera ya tengan como masticado cuál es el tema o qué parte es la que quieren reforzar, ¿sí? algunos, seguramente ustedes deben tener prácticos de años anteriores en donde decía el contador expresa tal opinión, verifique, utilice el índice necesario para corroborarlo. Seguro, Karen, vos debes tener, o alguno, Nidia, que también la cursó, algunos ya deben tener esos prácticos viejos, lo pueden usar esos prácticos viejos para ver, a ver, cuál era el índice que se aplicaba, cuál era la aseveración, qué índice corrobora la aseveración, ¿sí? Bueno, entonces quedo a la espera de que ustedes me digan el día lunes, profe, el martes necesito, ay, yo no voy a poder darle, o sea, si tiene que ser el martes la clase, yo la semana que viene tengo un problema personal que no puedo durante las No, mañanas. yo el martes por la tarde se la puedo dar a la clase, Bueno, yo por no las hay tardes no problema. tengo problema, pero a la mañana me va a ser imposible todas las mañanas. Entonces, Yo por la pero tarde se la puedo dar, no hay ningún problema el martes para que bueno, le sirva. Si es el jueves el parcial, tiene que ser antes. Entonces no tengo problema en que hagamos la clase el lunes o el martes. No hay bueno, problema. entonces, Ustedes por nos favor, confían. nosotras estamos a disposición de ustedes, porque a lo que a nosotros nos interesa es que a ustedes salgan aprendiendo y que
se hayan y que respondan y que les vaya bien, ¿sí? Así que bueno, cualquier cosa, Profe, decime, Carito. yo quería que, disculpe la molestia, ¿no? Porque a mí justo se me entrecortó. Usted Sí. estaba hablando hace rato, justo en la pantalla lo cambió, estaba primero antigüedad y después plazo. Usted había dicho si usted ponía en el examen plazo, ¿cómo dijo? Mira, vamos, volvamos un cachito Sí, acá. justo me Ponele, cambié de internet. bueno, ponele que en vez de plazo diga antigüedad, ¿sí? Cuando yo hablo antigüedad, es la partecita del plazo que hay para que ese rubro se convierta en otro más líquido, no en efectivo, ¿sí? ¿Qué pasa en créditos por venta? En créditos por venta, la antigüedad coincide con el plazo de realización, porque yo tengo una sola espera. Entonces a mí, si para créditos por venta, si me dice plazo de realización o me dice antigüedad, a mí no me modifica, porque yo sí o sí, sobre este valor que esté puesto, lo que tengo que hacer es convertirlo en un plazo medio. Entonces voy a hacer 20 más 1, eso dividido 2, y así se convierte en un plazo medio, ¿no es cierto? Para bienes de cambio, para créditos por venta, perdón. Ese para créditos por venta, ¿estamos? Sí. Bueno. Pero ¿qué pasa? Si yo estoy en bienes de cambio y me dice antigüedad, ahí sí me va a modificar, porque la antigüedad en bienes de cambio se refiere a la demora que tengo en venderlo a los bienes de cambio nada más. El plazo que hay desde que se entra a mi stock hasta que se vende. Sería la primera parte de espera que tengo, ¿no es cierto? El tiempo que permanece en almacenes hasta que se vende. Entonces, esa antigüedad no es igual al plazo de realización. El plazo de realización es el tiempo de espera que hay para que el bien que yo estoy analizando se convierta en efectivo, ¿no es cierto? En el bien de cambio yo primero tengo la primera etapa, que es la antigüedad, que es la venta, que son los 249 que tenés acá en el ejercicio. Y la segunda etapa que te falta de espera, que cuando yo lo vendo se genera un crédito, ¿no es cierto? Sí. Me queda la Ahora que sí. partecita de cobrar ese crédito. Entonces yo, a esa antigüedad, ahora que tengo que calcularle el plazo de realización. ¿Cómo lo calculo? Hago los 249, pará, Más el plazo de realización que tenía del crédito anterior, claro, los 249 más los 20, ¿no es cierto? los 20. Ahí va más Entonces, uno dividido. claro, entonces, no, párate, no, pará. Entonces, Sí. 249 más 20. Mi plazo de realización, ¿cuál es? Es este, los 269. Yo, para que mi bien de cambio se convierta en efectivo, necesito esperar 269 días. ¿Sí? 249 días para que se venda y 20 días para que se cobre el crédito. Sí. Bueno, ahora ese es mi plazo de realización total, pero no es mi plazo medio. Para que se convierta en mi plazo medio, a mi plazo de realización, los 269, le tengo que sumar el plazo de espera de que tiene la etapa siguiente más líquida, que es créditos por venta. Crédito por 20. Entonces le tengo que sumar los 20. 20 más. Entonces ahí sí yo hago 269 más 20 más 1 y todo eso Dividido en 2. dividido 2. Bien, ¿Sí? muy bien. Sí, ¿Esto profe. por qué? Ponele, hagamos la línea de tiempo. Ponele que acá se cumplan los... ¿dónde está acá? Acá yo tengo 249 días, ¿cierto? Si yo estoy en el día que se cumplen los 249, que es justo ahí, acá, pucha, borré las líneas. Deme un segundo. Si yo estoy en el día 249, acá está mi 249, acá, en esta línea negra.
Si yo vendo este día, yo vendo mis bienes de cambio el día 2/49, ¿sí? ¿Cuántos días de espera tengo promedio para cobrarlo eso? Los 249 días. A ver, perdón. Sí. Yo tengo los 249 más los 20 días. Fíjense, yo vendo, a ver, si yo vendí el día 2/49, ¿cuántos días de espera tengo para que se convierta en efectivo? Vendí el día 2/49, ya lo vendí. ¿Cuántos días de espera tengo para que se convierta en efectivo? Aún no sabemos porque no. ¿Cómo que no? Si 20, profe. claro, yo vendí y se me generó el crédito. Entonces, el crédito, ¿cuántos días de espera tengo? Son 20 días de espera. ¿No es cierto? ¿Se entiende eso? Yo ya me pasaron los 249 estos días de espera y lo vendí acá. Entonces, ¿cuántos días de espera tengo? Solamente la cobranza del crédito, 20. Ah, sí. Ahora, si el día 2/49 yo compro la mercadería, ya no vendo, sino que recién compro, ¿cuántos días de espera tengo desde ese momento para adelante? La espera total, los 269, porque tengo que esperar los 2/49 para venderla más los 20 días. 20 para cobrar. Entonces, claro, por eso es que vos haces a los 269, vos o vas a esperar 269 como mucho, como máximo, o tenés que esperar 20 días. En cualquiera de esos, vos vas a estar entre esos dos momentos. Tenés que esperar la espera total o esperar solamente los días de la cobranza. Más 1 dividido 2. Bien. ¿Sí? Bien, profe, muchas gracias. No, de nada. Consultar. Bueno, entonces, nosotras estamos a disposición de ustedes, nos avisan si quieren clase el día martes y a repasar porque sí les va a ir bien. ¿Sí? Profe, Sí, Karen. yo tengo una consulta. Eh, usted dijo que que los resultados financieros generados por activos son Sí. como otros ingresos y egresos, ¿no? Lo ponemos dentro sumados a eso, sí. Y los resultados financieros generados por pasivos serían como los intereses. Son los Sí. intereses, exactamente. Eh, sí, o sea, quería saber porque yo creo que, ya sé que hice mal, digamos, pero ya saqué, digamos, el costo de endeudamiento, pero hice intereses sobre pasivos. ¿Está bien? Está bien que vos calcules el costo del endeudamiento y vos podrías haber hecho la formulita del efecto palanca, en donde vos haces la rentabilidad económica sobre el costo, sobre la tasa de interés, y ahí te va a dar. Podrías haberla hecho, pero vos al costo Sí, del lo que pasivo, me dice es el efecto, o sea, ese, digamos, el efecto palanca, claro, eso no lo hice, ese claro, está la mitad. única, claro, entonces está incompleto, no está bien. Vos tendrías que haber hecho todo. Sí, o sea, solo quería saber, digamos, de estar segura de que sobre los intereses. Sí, sí, son los intereses. Sí, Gracias, sí, profe. sí. Bueno, dale. Bueno, chicos, Bueno, muchísimas gracias. buenas tardes, Profe, chicos. Estamos a la en, espera. Te escucho. en la nota 1, ese que dice que distribuye dividendos, eso Sí. no me cambia nada a mí. Miren, primero que son En, dividendos por acciones, entonces no te modificaría. sí, Pero si fuera que distribuyó dividendos en efectivo, y ahí sí tendría que afectarme y tendría que haber hecho un ajuste extracontable. Entonces, a ver, primero me tendría que decir de qué año fue la distribución, ¿no es cierto? Para ver si correspondía hacerlo en el 2022, 2023. Así que con esta notita sola no me alcanza, tendría que haber mucho más aclaración. Pero si me hubiera dicho distribución de dividendos en efectivo, ahí yo ujú, sé que esa plata ya no la voy a tener. Entonces, ¿qué tendría que haber hecho? Un ajuste. Que capaz que me dice que distribuyó un dividendo en efectivo o que va a distribuir dividendo en efectivo y que lo va a pagar en el 2024, por ejemplo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo como ajuste? En el estado de situación patrimonial, dentro del patrimonio.
patrimonio neto, le voy a restar a los resultados no asignados los dividendos que voy a distribuir en efectivo. Me va a disminuir porque la plata la voy a sacar de resultados no asignados y se las voy a dar después a mis, en concepto de dividendo, a mis inversores. Y por el otro lado, si me dice que todavía no la pagó, me va a quedar hacer un ajuste y agregar un pasivo por los dividendos. Entonces me aumentaría el pasivo, me disminuye el patrimonio neto. ¿Se entiende? Pero acá es solamente dividendo por acciones, así que eso no te toca, porque lo único que modifica es la composición del número de acciones. Bien. ¿Alguna otra duda? Pero por eso, no cualquier dato que esté significa que porque está tienen que hacer un ajuste. No, Se sí, tienen que pasa que mirar ahora sí, estaba lo viendo viste. detenidamente el examen y Claro. me Bueno, surgió la duda. anoten así todas las dudas que tengan, la anotan y las vemos antes de parcial. Bueno, profe. Gracias, chicos. Bueno, Que te chicos, mejores, Carito. Gracias, profe. buenas tardes, que Hasta el estén jueves ya bien. está bien. Sí, seguramente, seguro que sí. Bueno, Nos nos vemos, profe. vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, Chao, Nico. profe, gracias. Chao, nos Digo, vemos. que estén muy bien. Chao, profe. Chao, hasta luego.